Entonces ya copiaron los estudiosos. Entonces copien las subramas de la física moderna. De la física moderna, estas son sus subramas. Electromagnetismo, relatividad, mecánica cuántica. El electromagnetismo trata sobre la relación entre campo eléctrico y magnético, la relación entre ambos. La relatividad dice que cuando un objeto viaja a una velocidad cercana a la luz, el tiempo para él es distinto. Para él el tiempo transcurre de manera distinta. Y la mecánica cuántica es una mecánica especial para este tipo de fenómenos. Los estudiosos en estas áreas son Michael Faraday, André Marie Ampère, Friedrich Gauss, Maxwell, Max Planck, Einstein, ya lo conocen, Niels Bohr y Hamilton. Entonces, copien esto. Me avisan cuando terminen de copiar. Entonces, lo que es Faraday, Ampère, Gauss y Maxwell hicieron aportaciones en electromagnetismo. A Gauss incluso se le llama el príncipe de las matemáticas, porque hizo aportaciones, sí, en matemáticas, en física, en muchas áreas. Y incluso Gauss decía luego en sus cartas, cuando le enviaba las soluciones a un problema a un colega, ¿no? Decía, he encontrado la solución, no por mis esfuerzos propios, sino porque la misericordia de Dios que me iluminó. Entonces, sí, él tenía su fe. Lo decía en serio, no lo decía en broma. Entonces decía que Dios lo iluminaba. Y sí, fue un gran matemático, le dicen el príncipe de las matemáticas. Maxwell igual hizo aportaciones en electromagnetismo. Max Planck hizo aportaciones en lo que es la mecánica cuántica y sí, la relatividad. Sin los estudios de Planck, Einstein no hubiera podido hacer nada. Einstein estudió en el Instituto Max Planck. Entonces sí, le sirvió de base. Luego está Niels Bohr. Niels Bohr hizo el modelo atómico actual. Y está finalmente Hamilton. Ya terminaron de copiar. Entonces vamos a ver.
Vamos a ver ahora. Bueno, dudas, comentarios hasta acá de lo que vimos. Dudas, comentarios. Bueno, entonces vamos a seguir. Vamos a ver ahora movimiento rectilíneo uniforme en forma de abreviada o en acrónimo sería MRU. Ahí está. ¿Qué es este movimiento? Es un movimiento cuya velocidad se mantiene constante. ¿Qué significa constante? Que no cambia. A ver, eso lo voy a poner en paréntesis. Que no cambia. Eso significa MRU. Significa que es un movimiento que no cambia. Bueno. Entonces, si para este tipo de fenómenos, bueno, sí, hay momentos en que la velocidad no cambia. Por ejemplo, un avión. Un avión cuando viaja a velocidad constante, en ese momento las personas adentro del avión pueden caminar como si estuvieran en tierra. Ahí está, cuando las personas adentro del avión pueden caminar como normalmente, como si estuvieran en tierra, eso es porque el avión se mueve a velocidad constante. Ese es un ejemplo, cuando un objeto se mueve a velocidad constante. También los autobuses, algunos procuran viajar a velocidad constante para no tener cambios bruscos de aceleración y por lo tanto vamos a ver que de fuerza. Entonces sí, hay muchos ejemplos en los cuales la velocidad en intervalos, en momentos, se mantiene constante. Bueno, entonces vamos a ver. La fórmula que se va a ocupar para esta parte es velocidad es igual a distancia entre de tiempo. Ahí está, esa es la fórmula. V es la velocidad. Se mide en dos cosas, o se puede medir en dos partes, kilómetros sobre hora o en metros sobre segundo. D va a ser la distancia. Igual se va a medir en dos cosas, o se va a medir en kilómetros o en metros. Y finalmente T es el tiempo. Se puede medir en horas o en segundos.
A ver, cópienle. Bueno, ¿ya copiaron? Bueno, entonces, vamos a ver. Vamos a hacer un ejemplo. Un leopardo viaja bueno, más bien recorre, digamos, 70 kilómetros en media hora. Veamos, calcule el valor de su velocidad. A ver, copienle. Bueno, entonces vamos a ver. Para hacer estos ejercicios en física, bueno, igual que lo vimos en las lecciones anteriores, se requiere orden. Hay que hacerlo de manera ordenada. Bueno, y en este caso en física, como nos dan datos, nos dan ciertos datos, debemos hacerlo de esta manera. Vamos a escribir una columna donde escribamos los datos que nos dio el problema. En otra columna, la fórmula que vamos a ocupar. Y finalmente la sustitución. Vamos a sustituir los datos. Si quieren, no hagan las rayas de la columna, solamente así como le estoy escribiendo, así ustedes copien. Entonces, una de las claves para poder resolver bien el problema es hacerlo en orden, ¿sí? Hay que llevar un orden. A ver, copien. En todo aspecto, ¿no? Hay que llevar un orden. Bueno, entonces, ¿qué datos nos dio el problema? Bueno, para eso vamos a checar la tabla. Dice 70 kilómetros sobre hora. Bueno, ¿quién se mide kilómetros en media hora? Recorre 70 kilómetros. ¿Quién se mide en kilómetros? A ver, para eso veo la tabla. ¿Quién se mide en kilómetros así solito? La distancia. La distancia es la que se mide en kilómetros. Entonces, eso es D. Entonces, D es 70 kilómetros. Ahí está. A ver, copien. Después dice en media hora. Eso se refiere al tiempo, ¿no? Tiempo es media hora, es decir, 30 minutos. Pero miren, aquí está la cuestión. Dice, yo mi distancia ya la estoy manejando en kilómetros. Ya está en kilómetros. La tabla que me dice, ¿para qué les pongo esta especie de tabla o esquema? Miren, es que si la distancia la estoy manejando en kilómetros, el tiempo lo debo manejar en horas. El tiempo en horas. ¿Sí se entiende?
No debo poner 30 minutos, debo poner horas, pero no le voy a poner 30 horas, no, sino que 30 minutos en horas, ¿cómo se representaría? Si me está diciendo que es media hora, ¿cómo pondría eso en términos de hora? Ah, pues sencillo, nada más le pongo un medio de hora. Ahí está, y así ya representé el tiempo en horas, como un medio de hora. ¿Sí se entiende? A ver, cópienle. Ah, bueno, por lo tanto, la velocidad, ¿cuánto es? La velocidad es la fórmula, distancia entre tiempo. Ahí está. Esa es la fórmula que vamos a ocupar. ¿Cómo se dan cuenta que esa es la fórmula que van a ocupar? Ah, bueno, esta fórmula yo le llamo la fórmula de los tres datos, velocidad, distancia y tiempo. Siempre que estén involucrados esos tres datos, velocidad, distancia y tiempo, esta es la fórmula que van a utilizar. ¿Sí se entiende? Y ya sustituimos los datos, sustitución. La velocidad es igual a la distancia. ¿Qué es sustitución? Sustitución es reemplazar las letras por su valor en números. La D, la distancia, ¿cuánto vale? 70 kilómetros. Y eso escribo acá, 70 kilómetros. ¿En cuánto tiempo lo hizo este recorrido? Aquí dice un medio de hora. Entonces, eso escribo ahí, un medio de hora. Ahí está. Entonces, eso es. La velocidad va a ser la división de 70 entre un medio. A ver, cópienle. Ah, bueno, entonces vamos a hacer esta división. 70 entre un medio. Ah, bueno, espero que ya hayan hecho su lección de aritmética, la primera, porque si es ahora la primera, ya deberían avanzar en varias. Pero bueno, espero que aunque sea la primera ya hayan hecho. ¿Cómo se hacía esta división? ¿Se acuerdan? A ver quién me dice cómo se hacía esta división. Digo, vamos a hacerla a mano. Sí, la pueden usar a calculadora, pero por si no tienen, por si en el examen final no llevan, pues para que lo puedan hacer a mano. ¿Sí? A ver, ¿cómo se hacía esta división a mano? 70 entre un medio. A ver, ¿alguien me dice? ¿Cuánto es 70 entre un medio? ¿Cómo se haría? A ver, díganme. Bueno, pues es sencillo, no se preocupen. Primero hay que volver a 70 como fracción. Es decir, yo ya tengo una fracción en el denominador. Voy a hacer que el numerador se vuelva una fracción. 70, ¿cómo se escribe 70 como fracción? A ver, díganme. 70 escrito como fracción, ¿cómo sería? ¿Cómo lo debo escribir? ¿Qué debo hacer?
A ver, díganme, ¿cómo escribo a 70 como fracción? Ahora, no se preocupen, es sencillo. Incluso esto lo dije en la primer clase, en la primerita. Para escribir 70 como fracción, simplemente le pongo un 1 abajo. Así convierto cualquier entero a fracción. Simplemente le pongo un 1 abajo. Ahí está. Y ya hago esta división, 70 entre de 1 entre un medio. Así que B va a ser igual a, y aplico esto, medios por medios, extremos por extremos. Ahí está. Esto lo puse en un video de la plataforma. Sí, esto no lo enseñé en clase, pero sí está en un video de la plataforma. Un video tutorial que yo hice. Ah, bueno, entonces, medios por medios van abajo, uno por uno. Ahí está, uno por uno. Y extremos por extremos arriba, 70 por 2. Ahí está. Y así es como se lleva a cabo esta división. Convertí a 70 como fracción y a un medio lo convertí. Ah, bueno, y un medio ya lo dejé. Y ya hice medios por medios y extremos por extremos. Los medios van abajo y los extremos arriba. Y ya, ya finalmente se hace esa división. Vamos a ver. 70 por 2, 140. Una por una. Ahí está, y 140 entre de una, pues es 140. 140, ¿y en qué se mide la velocidad? A ver, chequen la tabla. Kilómetros sobre hora. Así que ese va a ser el resultado. La velocidad se va a medir en 140 kilómetros sobre hora. A ver, cópienle. Ah, bueno, ¿ya copiaron? ¿Dudas hasta acá? Ah, bueno, entonces, y ya. ¿Dudas, comentarios? A ver, voy a tomar captura de los que están. Hace rato estaban más. Ah, bueno, entonces, ¿dudas, comentarios? Ah, bueno, entonces sigamos. Vamos a hacer otro ejercicio. ¿Qué pasa si nos dicen calcule la distancia que recorre un automóvil si viaja a 10 metros sobre segundo durante 3.1 minutos? A ver, copien, copien. Si tienen dudas, digan. Ay, espérame. Ay, ¿qué se escribió ahí? Ay, se bloqueó. Bueno, a ver, copien y ahorita lo... Bueno, si no lo vuelvo a escribir rápido. Calcule
La distancia que recorre un automóvil si viaja a 10 metros sobre segundo durante 3.1 minutos. A ver, cópienle. Y como siempre, vamos a hacerlo en orden. Datos, fórmula, sustitución. Por ejemplo, los que estudian estos niveles del subconsciente, inconsciente, lo que le llaman la cognición, los cognitivistas dicen, ¿no? Los que estudian esas áreas de la mente, dicen que por naturaleza, el hombre busca el orden, prefiere el orden al desorden. Es decir, prefiere las cosas ordenadas a las cosas desordenadas. Y prefiere el todo a la fragmentación. Es decir, que prefiere las cosas enteras y no fragmentadas, no rotas. Pues sí, ¿no? Nosotros no compramos algo que esté roto, lo compramos entero. Entonces sí, dice que por naturaleza el ser humano hace las cosas en orden o busca hacer las cosas en orden. Por eso es muy importante. Entonces vamos a ver los datos. Metros sobre segundo. ¿Quién se mide en metros sobre segundo? Ah, pues aquí lo tenemos. Ah, bueno, de la tabla. Chequen la tabla que hice. Metros sobre segundos es la velocidad. Chequenlo bien. Metros sobre segundos es velocidad. Ahí está, la velocidad es la que se mide en metros sobre segundo. No solamente en kilómetros sobre hora, sino en metros sobre segundo. Y dice durante 3.1 minutos, así que el tiempo es 3.1 minutos. Ahí está, a ver, cópienle. Ah, bueno, y fórmula. Ah, bueno, ¿y qué me piden? La distancia de. Entonces, otra vez son los tres datos: velocidad, distancia y tiempo. Por lo tanto, la fórmula que voy a ocupar es esa. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Ahí está. Pero aquí hay un detalle. Me piden la distancia. Me piden la distancia. Es decir, no puedo calcular el valor de la distancia si tiene el tiempo aquí abajo dividiéndolo. Si yo quiero un dato, debo tenerlo solito. Se le llama despejado. Despejar es quitar a un lado, ¿no? Lo que tenemos al lado. Entonces, si yo quiero la distancia, debo despejarlo. Es decir, debo quitarle este tiempo que está abajo de él. Debo quitárselo. ¿Y cómo se lo quito? Ah, bueno, no se preocupen, vamos con calma. Voy a quitar el tiempo, voy a quitar el tiempo. Él, como está abajo de la distancia, está dividiéndolo. Entonces, lo vamos a mover al lado izquierdo, pero como lo contrario. Lo contrario de dividir es multiplicar. Así que el tiempo va a pasar al lado izquierdo multiplicando. Va a ser tiempo por velocidad. ¿Y eso a cuánto va a ser igual? A distancia. Ahí está. ¿Sí se entendió? Tiempo está dividiendo aquí en el lado derecho, pasa al lado izquierdo multiplicando. Lo puedo poner así como tiempo por velocidad o velocidad por tiempo. Cualquiera de los dos está bien. ¿Sí? Y ya después lo volteo. Pongo distancia es igual a velocidad por tiempo. Ya lo volteo así para que quede normal.
Distancia del lado izquierdo y velocidad por tiempo del lado derecho. Y ya sustituyo los datos. Velocidad es 10. 10 metros sobre segundo. Y tiempo es 3.1 minutos. Ah, lo debemos convertir a segundos. ¿Cómo lo hacemos? Espérame. Ahí está. Simplemente multiplico por 60, ¿no? 3.1 por 60. Porque cada minuto tiene 60 segundos. Así que 3.1 por 60 es 186 segundos. Ahí está. Y ya. Entonces va a ser 10 por 186. 186 segundos. Ahí está. Y 10 por 186 es 1860 metros. Ahí está. ¿Por qué metros? Chequen la tabla. Van a ver que la distancia, miren, si la velocidad la manejo en metros sobre segundo y el tiempo en segundos, ahí véanlo en columna, significa que la distancia la voy a tener en metros. En metros me va a salir la distancia. Para eso les pongo la tabla. A ver, espérenme, déjenme ver cuánto tiempo queda. Ah, un minuto. Sí, sí me da tiempo. Miren, la tabla es que se borró. La voy a volver a escribir rapidísimo. Decía, ¿no? Que si la velocidad está en kilómetros sobre hora, la distancia en kilómetros y el tiempo en horas. Y si está en metros sobre segundo, la distancia en metros y el tiempo en segundos. Ahí está. Entonces, esto se trabaja en columna. Sí, la velocidad está en metros sobre segundo y el tiempo en segundos. Ah, entonces el resultado me va a dar en metros. En metros. Así como el ejercicio anterior, que la distancia estaba en kilómetros y el tiempo en horas. Así que el resultado me dio en kilómetros sobre hora. Entonces, así lo trabajan. Por eso les pongo esa tabla, para que esté en columna. Así lo trabajan en columna. ¿Sí se entendió o más o menos? A ver, copien antes de que termine la sesión y me van diciendo sus dudas. O si no se entendió nada, me dicen.